Buenos días, en esta ocasión estaremos abordando el tema de los fenómenos observados en el laboratorio de física titulado Las figuras de Lissajous. Este laboratorio se llevó a cabo el día lunes 29 de abril del presente año y fue dirigido por el profesor Freddy Barbosa y contó con la participación de un grupo conformado por Sebastián Martínez, Ronald Restrepo y quien les habla Johan Rincón, pertenecientes del curso 11-2. Marco teórico. Para este marco teórico identificamos tres conceptos o tres conceptos importantes o que consideramos que son relevantes de recalcar. El primero de estos son las figuras de Lissajous. En resumen, son patrones visuales que resultan de la superposición de dos movimientos armónicos periódicos, usualmente en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir superposición? La superposición quiere decir que se pone uno encima del otro. Digamos, con los movimientos sería que uno va adelante sí, adelante y atrás y otro de izquierda a derecha. El segundo concepto sería el movimiento armónico simple o MAS, que, bueno, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico que sigue una trayectoria, como el vaivén de un péndulo o el movimiento de un resorte cuando se estira y se libera. Con estos dos movimientos, tanto como el del péndulo como el del resorte, hemos trabajado en clase. Y por último, es esencial para este laboratorio mencionar o recalcar o simplemente decir que es un péndulo. Un péndulo es un objeto suspendido de un punto fijo que puede oscilar libremente debido a la gravedad, así como el péndulo de un reloj o un columpio. Para este laboratorio se trabajaron tres tipos de péndulo. Tenemos sí, el péndulo simple, que es simplemente la masa y la cuerda y es en una dirección, se supone. Pero, pues como se pudieron dar de cuenta al inicio del video, este puede que empiece a girar en más de una dirección. Para eso está el péndulo bifelar, que este lo que hace es que limita o reduce el movimiento del péndulo hacia una sola dirección. Y por último está el péndulo compuesto y un péndulo compuesto, ahora sí. Péndulo compuesto se le llama así porque une o conforma, bueno, lo conforman los dos tipos de péndulos que mencioné hace un momento. Un péndulo simple del punto medio hacia abajo y un péndulo bifelar del punto medio hacia arriba. Esto es para poder combinar o, como le dije al inicio, superponer los dos movimientos. Es muy sencillo y así se puede ver cómo oscila en distintos ejes, en este caso hacia el frente y atrás e izquierda y derecha. Bueno, esta práctica de laboratorio se realizaron dos veces. Una se realizó en el colegio y otra por nuestros propios medios, que fue en nuestra casa. Para los materiales que se utilizaron para hacerlo en el colegio fueron dos mesas, dos sillas, una silla giratoria, un palo de escoba, se utilizó un rollo de nylon, un rollo de cinta, un lápiz, un puntero láser, también se utilizó un celular de alta capacidad, un trípode y diferentes tipos de telas y dos tablas de madera para evitar la entrada de luz. El procedimiento que se realizó fue: se dejó un espacio entre las dos mesas y encima de las mesas se pusieron las dos sillas. En medio de las sillas se puso el palo de escoba y allí se le colgó el lápiz. Al lápiz con el nylon se le enrolló el puntero láser. Después de eso, encima de todo eso se le pusieron los tipos de tela y a la parte de abajo se le pusieron las dos alas de madera para evitar la entrada de luz. Eh, con la silla giratoria o encima de la silla giratoria se le puso el trípode y el celular. Eh, para poder captar bien los movimientos del láser se tuvo que utilizar una aplicación llamada Light Paint que capta los movimientos o capta bien los movimientos que va a realizar el puntero láser. Al momento
La segunda práctica que se hizo en nuestra casa, se utilizaron los mismos materiales, pero en vez de utilizar la mesa, las dos mesas, se utilizaron dos mesitas de noche. Pero al momento de ver los resultados ya se ven muy diferentes, ya que en la casa se puede observar menos la entrada de luz y menos movimiento a los alrededores. Y se puede ver mejor las figuras que realiza el puntero al momento de estar en movimiento. Para los cálculos realizados en el laboratorio de física utilizamos la ecuación velocidad angular es igual a la gravedad dividida en la longitud, que como bien sabemos la gravedad que siempre utilizamos en física es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Posteriormente tomamos las medidas en centímetros de cada péndulo del simple y del bifelar, pero estas medidas que están en centímetros tuvieron que ser pasadas a metros para poder ser cancelados en el despeje de la ecuación. Seguido de esto, lo que hacemos es sustituir los datos y el resultado que nos dé le sacamos la raíz cuadrada y de la parte A y de la parte B tomamos el dato mayor y lo dividimos entre el dato menor y de esa manera sacaríamos el resultado. Este procedimiento para cada uno de los diferentes péndulos y de las diferentes medidas que fueron tomadas. Cuando el ángulo de un eje aumenta en el péndulo, la distancia que recorre también aumenta. Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo este péndulo. Es muy diferente ponerlo, digamos que 5 grados. La distancia que recorre a ponerlo, digamos que a 10. La distancia que recorre está siendo más grande. Otra hipótesis que nos surge como grupo es que durante las prácticas realizadas en el laboratorio de física, 8 de los 16 ensayos que fueron tomados no cumplieron del todo con nuestras expectativas. Esto podría deberse tal vez a la falta de precisión que tuvimos al construir la estructura, ya que las dimensiones no fueron tan uniformes y no teníamos un buen punto de referencia. Como resultado, las figuras de Lissajous en estos ensayos que hicimos en el laboratorio de física salieron un poco distorsionadas, lo cual no era lo esperado por nosotros. Por otro lado, los otros 8 ensayos que realizamos se llevaron a cabo en la casa de un compañero y fueron mucho más precisos. Las amplitudes de ambas ondas eran similares y los análisis numéricos coincidían de una manera más clara. Esto se debe tal vez a que tuvimos más tiempo y tranquilidad para realizar las prácticas, además de contar con un buen punto de referencia, como resultado obteniendo unas buenas figuras como se puede evidenciar a lo largo de este video. ¿Cuál es la explicación o qué es lo que provoca estos fenómenos tal y como se ven en los videos? Algo que es importante decir antes de empezar es que una cosa es como se supone que deberían de ser estas figuras y otra es como a nosotros experimentalmente nos salieron o cómo las pudimos representar con lo que teníamos. Eh, Algo que explicaría por qué nuestras figuras en nuestros videos se ven más anchas que largas es que lo más probable es que le hayamos dado un impulso o lo hayamos alejado más del centro de equilibrio en el eje X que en el eje Y, lo cual explica por qué son más anchas que largas.
También es importante decir que nosotros hicimos nuestras figuras con láser, a diferencia de los otros grupos que la hicieron con pintura, por dos razones, por así decirlo, muy específicas. Primero que todo, no queríamos como provocar algún tipo de accidente o ensuciar nuestras prendas de vestir. Y segundo, porque el láser asegura de alguna u otra forma una mayor precisión, porque no es lo mismo un chorro, por llamarlo de alguna forma, sí, un chorro de pintura cayendo sobre un rectángulo de cartulina. Obviamente pues esto tiene un acabado más artístico y estético, a que un láser sea captado, a que la luz de un láser sea captada por un celular con una cámara de alta exposición, porque el celular y el láser nos aseguran una mayor precisión, una mayor exactitud en nuestras medidas. Sin embargo, esto también supone una pequeña desventaja, y es que se pueden, por así decirlo, generar mayores perturbaciones. Es más probable que con el ligero roce en la mesa se mueva y distorsiona completamente la forma, sosteniendo el celular para ver cómo queda la forma. También sea muy fácil distorsionarla, que haya un cambio de luz repentino también distorsiona la forma. Lo que dije anteriormente se puede ver constatado en nuestros propios experimentos. Los primeros 8 experimentos que hicimos los hicimos en el laboratorio de física, y estos tienen mayores perturbaciones o son menos estéticos que los que hicimos acá en mi casa. Porque los que hicimos acá en mi casa se ven con mayor simetría, la luz está más focalizada, hay menos distorsión en el espacio, o sea, hay menos personas que puedan mover la mesa, menores alteraciones en la luz, y teníamos un montaje más preparado, por así decirlo, con bases más sólidas y un fondo mucho más oscuro, lo cual es mucho mejor para el resultado que da con el láser. Una de las conclusiones que tuvimos como grupo es que la figura cambia o se distorsiona cuando las longitudes del péndulo compuesto varían y cuando hay una distancia entre el punto de equilibrio del péndulo y la posición de este. Una de las hipótesis anteriormente mencionadas como grupo puede estar muy en lo correcto, ya que a pesar de que fuimos muy cuidadosos en la práctica que se ejecutó en el laboratorio de física, tal vez no tuvimos en cuenta algunos parámetros que pudieron haber afectado la figura. Parámetros tales como la ubicación de las mesas en su estructura o las amplitudes en los péndulos para sus cálculos, y tal vez por eso no se obtuvo un resultado esperado en comparación esto con la práctica que se ejecutó en la casa de nuestro compañero, donde fue un trabajo más preciso y muy riguroso, donde se obtuvo una figura más clara que era a lo que apuntábamos como grupo.